Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Se imaginan a alguien como Atai Ulusoy, el actor reservado, elegante y siempre un paso atrás de las redes, tomando por primera vez una selfie frente al espejo? Pues sí, pasó. Y no solo pasó, reventó internet. Porque no fue una simple foto, fue un momento que muchos describieron como histórico. En cuestión de minutos, esa imagen se volvió viral. ¿La razón? No solo porque era su primera vez, sino por la forma en que sostenía el teléfono, su expresión inocente y ese aire de no sé si lo estoy haciendo bien, pero aquí va, que lo hizo aún más encantador. A Atai, quien normalmente mantiene una distancia prudente con el mundo digital, parece estar atravesando una etapa más relajada, quizás influenciado por su nueva relación con Aslan Malbora. Desde que se les vio juntos, su energía cambió, más sonriente, más espontáneo, más humano. Los fans comentan que Aslan le ha dado esa chispa que hacía falta. Y sí, parece que el amor puede lograr que hasta los más reacios se animen a tomarse una selfie frente al espejo. El actor que actualmente está arrasando con su papel en Sref Ruya, un proyecto que lo ha devuelto al centro de todas las miradas, sorprendió al compartir esa instantánea. Muchos decían que después del Protector, Gadar, Kubra y El Sastre, Ulusoy había alcanzado su madurez interpretativa, pero nadie esperaba verlo tan desenfadado fuera de los focos. Es como si el mismo Sref Tech, su personaje, se hubiese escapado del set para posar frente al espejo. Los comentarios en redes no se hicieron esperar. Ese agarre del teléfono es arte puro, decía una usuaria entre risas. Otro fan escribía: parece que no sabe si mirar la cámara o su reflejo, y eso lo hace aún más adorable. Y claro, no faltaron los clásicos. No puedo creer que a Atai Ulusoy se haya tomado un espejo selfie, el mundo se acaba. O el tierno: ay, me lo como con papas, qué ternura. Esa combinación, entre su torpeza fotográfica y su natural encanto desató un torrente de memes, comentarios cariñosos y teorías. Algunos incluso bromeaban con que necesitaba una asesoría express de influencers, o que Aslan fue quien le dijo: vamos, amor, intenta una vez, nadie muerde por un selfie. Lo cierto es que, si esa fue su primera experiencia, podemos decir que fue todo un éxito. Porque pocos pueden lograr que una foto tan simple se sienta tan cercana, tan genuina. Además, lo que muchos notaron fue su nueva apariencia, ese cabello blanco que aún divide opiniones. Algunos fans confesaron que no logran acostumbrarse, otros dicen que le da un aire maduro y misterioso. Pero todos coinciden en algo: Atai puede cambiar de look, de estilo o de personaje, pero sigue teniendo ese magnetismo que conquista sin esfuerzo. Hace apenas unos días, el actor también fue tendencia por una foto detrás de cámaras del rodaje de Uikuku, su última película junto a El Cin Sangu. La cinta rompió récords de taquilla y confirmó que sigue siendo una de las figuras más queridas del cine turco. En esa imagen, aparece relajado, con una sonrisa traviesa y un brillo en los ojos que muchos relacionan con su actual etapa personal. Como si el equilibrio entre amor, éxito profesional y confianza lo hubiera llevado a su mejor versión. Pero lo más curioso es que, entre todos esos momentos de éxito y glamour, fue una simple selfie frente al espejo la que derritió a millones. Tal vez porque nos recordó que detrás del actor impecable, hay una persona que también duda, sonríe y prueba cosas nuevas. Y ese instante, capturado en una foto aparentemente trivial, se transformó en un símbolo de cercanía. Y así, con un solo clic, Atai Ulusoy consiguió algo que ni las campañas publicitarias ni los estrenos multimillonarios logran siempre: volverse tendencia sin proponérselo. Quizás ese sea su secreto. Nunca busca la atención, pero cuando aparece, todos se detienen a mirar. No hay pose forzada, no hay filtro exagerado, solo él, su reflejo y una naturalidad que desarma. Las revistas digitales se apresuraron a publicar artículos con titulares como «La selfie que cambió la imagen de Atai Ulusoy» o «Del misterio al espejo», el nuevo capítulo del actor más reservado de Turquía.
En cuestión de horas, los hashtags almohadilla Kagatai Selfie y almohadilla Mirror Moment acumulaban millones de visualizaciones. Algunos fans incluso recrearon la escena en sus propios espejos, imitando su gesto, la inclinación de su cabeza y hasta la forma en que sostenía el teléfono. Nació así un pequeño fenómeno cultural, el Ulusoi Challenge. Mientras tanto, el propio actor permanecía en silencio. No dio declaraciones, no comentó nada en redes, ni siquiera reaccionó a los memes. Y sin embargo, su ausencia comunicaba más que 1000 palabras. Era como si disfrutara del revuelo con una sonrisa discreta desde la distancia, consciente de que había logrado, sin planearlo, humanizar aún más su figura. Porque en una industria donde todo se ensaya, donde cada movimiento está calculado, esa espontaneidad fue un soplo de aire fresco. Algunos periodistas especializados en cultura pop destacaron el valor simbólico del gesto. No es solo una selfie, escribió uno de ellos, es una rendición momentánea del control. Es permitir que el público vea a la persona detrás del ídolo. Otros, más románticos, hablaron de cómo la imagen reflejaba su transformación interior. Un hombre que después de años de introspección, se permitía mostrarse vulnerable, imperfecto, auténtico. Por supuesto, Aslan Malbora tampoco escapó de la atención mediática. Muchos la señalaron como la responsable de este nuevo Aatai, más luminoso, más cercano, más libre. En una entrevista reciente, ella se limitó a decir: cuando alguien se siente amado, brilla diferente. Y quizás esa frase resuma todo. Porque el brillo en los ojos del actor no era solo de Flash, era el brillo de alguien que se ha reconciliado con su propio reflejo. Con el paso de los días, la euforia mediática comenzó a calmarse, pero la imagen siguió circulando como una especie de testimonio generacional. No era solo la selfie de un famoso, era la confirmación de que, incluso en la era del exceso de exposición, la sinceridad todavía conmueve. Y mientras los fans esperan su próximo proyecto o su próxima publicación, ya sea otra foto, una película o una sonrisa fugaz, todos coinciden en algo: aquel espejo no solo reflejó a un actor, sino a un hombre que se atrevió a mostrarse tal cual es. Así que sí, Aatai Ulusoi tomó su primer espejo selfie y el internet explotó. Pero más allá del gesto, lo que realmente nos cautivó fue verlo natural, sin filtros ni poses elaboradas, solo él y su reflejo. Y eso, en un mundo de perfección digital, vale oro. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.